Volvemos con la entrevista a la ministra Paola Bustamante en esta nueva edición de Las Cosas Como Son. Estamos mirando los desafíos que supone para un país de renta media como el Perú la inclusión de un sector muy importante de nuestra población. En cifras redondas probablemente estamos hablando del 25% de la población del Perú, 8 millones tal vez, 7 millones y medio de personas, como una población que en alguna medida está en riesgo de exclusión o en situación de exclusión. Y un grupo muy importante de esa población reside en la Amazonía peruana. ¿Qué problemas tenemos para poder resolver estos temas de inclusión social, económica, cultural, institucional en la Amazonía? Bueno, lo primero que identificamos es voluntad. Voluntad política de entrar en la Amazonía. Por décadas hemos estado viendo el crecimiento nuevamente en la zona urbana, ahí donde nuestra visión alcanza, pero la Amazonía, que es lejos de verla, es distante, es complejo llegar, no se ha visto. Entonces lo primero es voluntad política para asignar recursos. Una vez asignados los recursos que existen actualmente, es definir estrategias. Porque como bien lo ha señalado antes del corte, uno de los temas clave es que entrar a la Amazonía es muy distinto a trabajar en la zona altoandina. A la Amazonía implica el ser conscientes y conocer que son zonas que no tienen, en muchos casos, ningún servicio. No tienen agua, no tienen saneamiento, no tienen formas de llegar. Entonces, lo segundo, ¿sí? O lo tercero, primero voluntad política, recursos, lo tercero está vinculado con identificar la logística para llegar, ¿no? Cómo acceder de manera permanente. A la Amazonía se llega o volando o cuando el río está más crecido por vía fluvial. Entonces, hay toda una logística para poder llegar con acceso a servicios. Y eso cambia toda la estructura de costos. Y eso costos. cambia la estructura de costos, cambia los tiempos, cambia la cantidad de personas, porque distinto es enviar a un equipo que vaya a trabajar a determinada zona, por ejemplo, de Huancavelica, ¿no? Que lo que va a tomar es un tiempo por carretera, llegar a la zona y quedarse. En este caso, hace muy pocas semanas, definimos que iba a llegar a Sahueto, ¿no? Un equipo de Pensión 65 con el Ministerio de Cultura, con RENIEC, y se demoraron solo en llegar por vía fluvial 4 horas. Entonces los tiempos en que tú además organizas el plan para que el personal que tienes llegue, solamente en transporte, en traslado, son 4 días, de ida y de regreso. También la logística que se requiere es diferente, ¿no es cierto? La conservación, estoy pensando en medicamentos, por ejemplo, una cadena de frío para llegar con vacunas a una zona como esa no es lo mismo, ¿no es cierto? Efectivamente, es cómo llegas llevando las vacunas. Hace algunos meses estuvimos en el CENEPA, ¿sí? En la zona de frontera, básicamente en una comunidad llamada Pampaensa, y uno de los temas que identificábamos es que había una posta, y la buena noticia es que había un médico, ¿no? Había un médico, habían 2 técnicas, y lo que nos faltaba era la cadena de frío, y cuando preguntamos la tenía el gobierno regional. ¿Y cuál era el problema? Que no tenían cómo trasladar desde el gobierno regional 3 cadenas de frío para 3 comunidades. Se coordinó con el ejército y se trasladó vía helicóptero. Pero si no hubiésemos llegado a hacer esa coordinación, la cadena de frío, la congeladora, seguía en el almacén del gobierno regional y la necesidad seguía pendiente de ser atendida. Ahora, eso nos pone en un terreno en el cual quizás va a haber que volver en esta conversación, que es el de la articulación de los 3 niveles de gobierno y la coordinación intersectorial. Pero quizás antes de entrar a eso, me gustaría que viéramos las diferencias en las estrategias de atención, por ejemplo, para la población de las zonas rurales, ya no de selva, sino andinas o altoandinas, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que hemos identificado en los diferentes y múltiples viajes que hacemos a la Amazonía, y desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de FONCODES tenemos una estrategia de trabajo con la zona altoandina. Por ejemplo, tenemos el programa Jacubuñay, y voy a poner como ejemplo cómo entramos en zona altoandina y ahí llegamos a la familia. La familia tiene una casita, tiene una parcela,
para su agricultura familiar, está produciendo y lo que hacemos es entrar con técnicas de riego, con diversificación de la producción para mejorar la seguridad alimentaria. Cuando vamos a la Amazonía, lo que encontramos es una familia donde el padre está yendo a cazar y pescar en el monte. O sea, no tienen animales menores que críen, no hay una parcela necesariamente, recogen yuca, plátano y alguna proteína que puedan encontrar y es todo lo que se tiene. Entonces, ahí, por ejemplo, la entrada es, en la zona altoandina, lo que buscamos es que saquen a los cuyes de la vivienda para buscar en un pequeño galpón, reproducir y les sirva para su autoconsumo y para venta. En la Amazonía hay que mirar, para comenzar, otras formas de qué tipo de animales menores podrían criar para, primero, garantizar su seguridad alimentaria con el tema de la proteína. Okay. Luego, qué otro tipo de cultivos se pueden promover. Ahora, en Hakuwiñay es una escala de intervención relativamente pequeña, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué se requiere para que un programa de este tipo se pueda masificar? Porque, digamos, estamos hablando de un volumen de población en zonas rurales altoandinas y en situación de pobreza muy significativa todavía en el país, y estamos hablando simultáneamente de intervenciones que están validadas pero no están masificadas. Entonces, ahí está la brecha de... Bueno, uno de los temas que nosotros tenemos como base dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desde la creación del Ministerio, es que los programas sociales, ¿no?, y en este caso Hakuwiñay, que se ejecuta a través de FONCODES, son programas temporales y focalizados. Y una premisa a través de la que partimos es, cuando se va implementando el programa, se va haciendo evaluaciones, tanto de gestión como evaluaciones de impacto, para identificar si el programa social que se define en un momento determinado es necesario convertirlo en política pública o se tiene que continuar como programa social temporal y focalizado. Yo lo que creo es que en este momento lo que estamos haciendo es seguir escalando. Para este año vamos a tener en simultáneo más de 90.000 familias involucradas en Hakuwiñay o en Nueva Hayatay, pero también estamos haciendo una evaluación de impacto que nos permita conocer un poco si podemos dar ese otro salto, porque hay escalas, no solamente para cerrar la idea, a través del plan de diversificación productiva se tiene una tarea que hacer con determinado nivel de familias o pequeños productores que van a dar el salto en este proceso de diversificación productiva, pero Hakuwiñay es la base, es la familia que es la más pobre, la que se encuentra en zona más compleja, que podría escalar en un momento de política pública. Una cosa que muestra la experiencia de los programas de desarrollo rural en zonas andinas es que hay que jalar a toda la comunidad. O sea, si tú solo te concentras en el rico de la comunidad o en el pobre de la comunidad, la intervención finalmente o aumenta la desigualdad o no es sostenible. ¿No ese es el verdadero desafío? O sea, de generar una dinámica con un claro enfoque territorial que permita capitalizar, digamos, a las familias de un determinado territorio. No, totalmente de acuerdo. Y con Hakuwiñay, si bien es cierto nosotros hablamos de familias, el modelo de intervención es comunitario. Se ingresa a la comunidad, se toma como base la focalización de juntos. Es decir, acá hay un grupo de familias juntos, pero uno entra a la comunidad y ahí hay familias juntos y familias no juntos. Me refiero al programa Juntos de Transferencia Monetaria Condicionada. ¿Puedo hacer una pregunta molesta? ¿Agricultura es un socio firme en el proceso o hay que convencerlo más firmemente para invitar al ministro de Agricultura a una próxima sesión? Agricultura es un socio firme y creo que estaría encantado de poder venir al programa. ¿Por qué? Porque nos hemos sentado a mirar de qué manera sumamos en el esfuerzo, y Agricultura, por ejemplo, tiene el programa Mi Riego. Entonces, uno de los temas que identificamos es que Mi Riego iba a determinadas comunidades por aquí y Hakuwiñay estaba por acá. Y un componente clave de Hakuwiñay es la mejora en la producción, y esa productividad familiar, agricultura familiar, requiere agua. Esa era la discusión que hemos compartido, digamos, hoy día con otras organizaciones, y que quizás sería un tema a profundizar, ¿no? Así es. ¿Cuál es esa estrategia de desarrollo territorial para la sierra, la sinergia, y cuáles son las estrategias en selva? Hemos comenzado solamente, para cerrar la idea, Mi Riego va a entrar con todo lo que corresponde a los reservorios en el ámbito Hakuwiñay, para tener el acceso al agua que lo va a proveer Mi Riego. Y en esa misma línea estamos trabajando para que en la Amazonía y
a través de la coordinación intersectorial lleguemos de manera conjunta. No llega solo el ministerio, no llega solo salud, no llega solo educación. Inclusive por lo logístico que hablábamos hace un momento, lo difícil acceso, llegamos los sectores juntos. Si alguno consigue vía aérea, pues nos vamos juntos para hacer intervenciones conjuntas y ese es el reto de entrar en la Amazonía ahora. Dándole las gracias a la ministra Paola Bustamante, quedamos comprometidos para profundizar en este tema de las estrategias de inclusión en este país de renta media tan diverso y tan maravilloso que es nuestro país, nuestro Perú. Muchas gracias a todas y todos y seguimos en contacto en Las Cosas Como Son.